seguido esta grabación y comenzamos la entrevista con don Manuel Aguilar Benítez. Manolo, buenos días. Podemos empezar hablando pues de la historia de la cofradía, que tú como fundador la conoces mejor que nadie. ¿Cómo fue esa idea? La cofradía es relativamente reciente creación. Se funda en 1972, aunque profesionamos la más antigua talla de Jesús crucificado de Montoro, que es la que se veneraba desde la más remota antigüedad en el extinto convento de Carmelitas Descalzos del Carmen, hoy parroquia centenaria en la Plaza del Charco. La imagen se veneraba durante muchísimos siglos bajo la advocación del Cristo de la Misericordia. Pero como esta hacía su desfile profesional en la tarde del Viernes Santo y salía desde la iglesia de San Sebastián, al pensar en una cofradía que hiciera su desfile profesional por las recónditas calles medievales del casco histórico antiguo de la ciudad, barrio de Santa María, calle de Marín, plaza de San Miguel, etcétera, etcétera, y cuyas calles no tienen más anchura de metro y medio, pude pensar en una imagen lo más pequeña posible, pero digna para profesionarse. Entonces pensamos en esta mismísima imagen que, para no repetir la advocación en 2 días después, valga quizás la irreverencia de cambiarle el nombre y empezar a venerarla con el de Cristo de las Penas. Esta imagen, como digo, es del siglo XVII y su característica es que era un gran arraigo popular en Montoro. Se cuentan múltiples milagros. Yo tengo noticias de que le habló a algunos frailes. Exactamente, en el convento del Carmen. Y no solamente era una advocación local, sino de toda la comarca venían fieles a ponerse a los pies de este Cristo milagroso. La cofradía se creó con el fin de profesional a una imagen de Cristo por esos barrios que, si en un principio fueron el centro del pueblo, habían quedado un poco extramuros del mismo y desconocían, digamos, el paso de procesiones de Semana Santa. Especialmente están todos al norte de lo que se llaman carrera oficial o de calle y barrio de la Colacha. Entonces esta imagen se procesionó y desde un principio quisimos darle un cariz distinto al que las procesiones de los demás días de Semana Santa tenían. Entonces pensamos en que fueran nazarenos acompañándonos, pero volviendo a la antigua usanza que estuvo durante siglo y pico desaparecida, de que fuera capirote. El origen de por qué, se nos ha preguntado algunas veces, por qué casi una monotonía en la repetición del color negro, las túnicas, aparte de que el que creemos que es el que más le va al crucificado, es porque la cofradía se creó en 3 días, es decir, desde un domingo de Ramos al miércoles antes, en que hizo por primera vez con el apoyo del párroco de San Bartolomé, don Francisco Calero, hoy párroco de Villanueva de Córdoba, que con un gran entusiasmo nos acompañó por iglesias, conventos e incluso casas particulares para ver si dábamos con la imagen que nosotros necesitábamos, y en 3 días hubo que, porque queríamos haber desfilado, hacer el desfile aquel mismo año 1962, entonces valiéndonos un poco de nuestras buenas relaciones con la cofradía del Cristo de la Misericordia, de la que casi todos los pertenecíamos, pues con la misma túnica negra lo que hicimos fue cambiarle el capirote negro por el capirote rojo cardenal, que desde entonces venimos, y símbolo de pita blanco. Y también se presentó lo de cómo iban a ir los nazarenos, así con la clásica vela o cirio, y entonces pensamos que quizás fuera interesante, y ha tenido una gran acogida por parte de todos los hermanos y de la gente que contempla estos desfiles, el de que fueran los nazarenos con farol alzado, es decir, un farol que cada uno se procuró de donde fuera. Tenemos algunos que tienen más de 3 siglos, y desde entonces se ha calificado, incluso se le viene conociendo como a esta procesión como un museo itinerante del farol, porque es que no hay 2 iguales. Últimamente se han deteriorado bastante algunos, y entonces sí ha habido que repetir, y entonces al hacerlo sí se ha procurado que todos fueran iguales. De todas formas, pasan de más de un centenar las variedades de faroles que porta esta cofradía.
Podríamos tener un recuerdo para don Bienvenido Espinar, autor de la marcha que hemos escuchado. ¿Podríamos contarnos quién era este hombre y cómo fue la idea de dedicarle una marcha a este Cristo? Pues el primer año que hizo su oficio profesional nos acompañó vestido de nazareno. Este señor era y es digo porque gracias a Dios vive y se encuentra en Murcia. Fue uno de los últimos jueces de distrito de Montoro, un gran aficionado a la música, hizo una magnífica composición del Cristo de la Cruz, al que él mismo le puso letra. Y la versión que hemos oído hace unos minutos, precisamente está porque él la hizo para piano y para cantado, pero no la instrumentó, y entonces la instrumentación de esta marcha la hizo don Luis del Mar Encina, hoy director de la Orquesta Ciudad de Córdoba. Al principio la idea era que se fuera cantando, los nazarenos fueran cantándolo por las calles, pero claro, al no ser un grupo muy homogéneo de edades, ni de ensayos, ni nada, se creyó más oportuno que solamente fuera la banda y la interpretara solamente en 2 sitios, de modo que carece de música. El único acompañamiento que lleva la banda es un timbal seco que va golpeando a lo largo de las 2 horas que dura la procesión, porque esta procesión será el miércoles santo de la iglesia o parroquia de San Bartolomé, donde se recoge a las 12 de la noche. 2 horas es un largo itinerario por el barrio, uno de los barrios más antiguos de Montoro, que es el de Santa María, Coracha, San Miguel. Comenzó saliendo de Santa María de la Mota. Sí, el primer año porque pensamos que saliera de donde se tienen noticias de que se creó, y fue la primera parroquia montoreña, Santa María de la Mota. Pero ante las dificultades de que estaba en ruina, todavía no se había hecho la correspondiente restauración, pues salió ese año, no del interior de la iglesia, sino del patio que tiene, el atrio que tiene anteriormente, pero incluso a pesar de ser de reducidísimas dimensiones, la cruz en la que va enclavado Jesús, pues tenía grandes dificultades de salir por la puerta, y entonces ya pensamos que sería mejor que San Bartolomé, y de entonces así se viene haciendo. El acompañamiento que digo musical que lleva es un ronco de timbal, que interrumpidamente durante las 2 horas va sonando, y la banda de música que la espera e interpreta su himno al pasar precisamente ante lo que fue idea de salida procesional en la parroquia, en la plaza de Santa María de la Mota, y luego a la entrada. Son los 2 únicos momentos en que la banda acompaña, o por lo menos hace sonar sus instrumentos al paso de la cofradía. Cosa curiosa desde hace unos años, y quizás inspirados en una fotografía que nuestro contertulio de hoy, don Antonio Varo Pineda, publicó en el Diario de Córdoba, que creemos que fue de finales del siglo XVI, en que se vio una larga fila de penitentes, sacerdotes, seglares, y abriendo precisamente el desfile procesional 2 trompetas heráldicas. Desde entonces precisamente se interpreta delante del Cristo una marcha romana, le llamamos nosotros los penitentes montoreños, que compuso don Luis Besmar precisamente en las tonalidades propias de las trompetas heráldicas. ¿Podría hablarnos de la insignia que abre la procesión? Sí, que no es estandarte, no es... Exactamente. Algo muy peculiar. Las procesiones de Semana Santa de Montoro nunca, hasta hace 25 años, se abrían con cruz de guía. Iba o bien la cruz parroquial o bien el pendón. De modo que hay una gran diferencia, como ustedes saben, entre un estandarte y un pendón. Pues bien, nosotros hemos rescatado esta tradición, incluso el armazón de este estandarte, de este pendón, es el original que se procesionaba antes de la guerra en Montoro. Y entonces es la única cofradía que lo mantiene, es un pendón negro, con la cruz arriba, que antes iba cubierta, velada, pero que desde la nueva liturgia pues va al descubierto, y sabemos que es interesante conservarlo. Hay frases montoreñas, por ejemplo, recuerdo de niño y dice, ya está el pendón en el portichuelo. Pues nosotros procesionamos ese antiguo pendón montoreño. El nuevo paso que se compró hace ya varios años, ¿quién fue el autor de este trono? Bueno, ha pasado por 2 procesos distintos. En principio lo procesionamos en unas antiguas andas o parihuelas, porque en realidad esa era aquí nunca se han llevado tronos.
Eso fue una costumbre posterior, no sé si copiada y sobre todo en ruedas. Entonces aquí siempre se llevaba a hombros. Y existía una antigua anda en la parroquia de San Bartolomé que últimamente procesionaban a la Virgen de Lourdes, creo recordar, y entonces nosotros la rescatamos y con esa anda y 4 faroles de esquina procesionamos los primeros años a nuestra imagen titular. Pero con posterioridad vimos que podíamos enriquecer un poco el paso en que fuera nuestro Señor y encomendamos a un maestro carpintero montoreño la confesión de un nuevo, no anda, porque todavía siguen siendo una por la estrecha de las calles porque pasan sus andas, pero nos pusimos en contacto y precisamente el bujalanceño muerto hace poco, Martínez Cerrillo, tuvo la atención de una armazones, unos adornos que tenía de una cofradía de su niñez, él fundó, traspasándola, entonces mantenemos estas reliquias también de Martínez Cerrillo en nuestra cofradía hasta a este paso que es mucho más pequeño, pero tiene una labrada en valor de una talla maravillosa que procesionamos con nuestro. Continuamos hablando con don Manuel Aguilar Benítez, presidente fundador de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Cena. Don Manuel, ¿es absolutamente necesario el foco que lleva este Cristo? Bueno, esto ha originado cierta polémica en torno a la iluminación. Las calles por las que pasa están deficientemente iluminadas como corresponde a la noche adrede, precisamente. Eso era antiguamente, ahora están con una iluminación bastante buena. Sí, algunas de ellas, efectivamente, quizás desentonando, porque precisamente nosotros buscamos precisamente esa semi-oscuridad que era propia de los inicios de la Semana Santa, en el sentido de que no hubiera una resplandeciente luz ni nada de esto. Pero claro, entonces resultaba que la imagen resultaba un tanto apagada. Entonces se pensó en iluminar únicamente el rostro. Pero claro, es que esto es difícil cuando se dispone solamente de 1 metro, 2 metros cuadrados de superficie de trono. Entonces la iluminación le va relativamente cercana al Cristo. Y efectivamente, aunque tenemos en estudio la forma de iluminar solamente la cara, pero muy tenuemente, no siempre se consigue. Es que el foco que lleva es exageradamente grande. Sí, algunos años sí, porque a la dificultad de no tener material propio, sino concretamente de tener que valernos de algunos préstamos que algunos hermanos nos hacen, pues hay ocasiones en que la batería, por ejemplo, es más fuerte que lo que debiera, luego si es muy débil tampoco dura todo el trayecto, en fin, que hay una serie de problemas, pero en fin, no creo que esto sea una gran fruta, porque en la mayoría de los sitios lo que se hace precisamente es apagarla. Y entonces eso es solamente la luz de los faroles que ilumine. Pero entonces resulta otra cosa peor, que ahora con la moda de los vídeos y de la cámara y tal, pues resulta que en los sitios clave pues todo se viene abajo porque resulta que hay más iluminación que en pleno día. Pues Manolo, ¿podía hablarnos un poco del recorrido? Sí, sobre los lugares que pasa. Pocos montoneños desde luego desconocerán el recorrido de esta cofradía, pero si hay alguien que lo desconozca o si esta emisora llega a pueblos algo más lejanos, les recomendamos su asistencia al desfile profesional, pero no en los sitios acostumbrados de la plaza y de otros recorridos más conocidos, sino concretamente que se pierdan por esas callejuelas donde van a conocer un monumento, un montoro inédito muchas veces para ellos, que esos conjuntos histórico-artísticos populares que constituyen desde los pollatos por los que pasa, esos juegos de volúmenes de la calle Marín, de la calle Graja, de la calle Cantones, donde hay un pollato curvo que desde luego es una maravilla la presencia de el Cristo ante él, porque da la casualidad que es una de las calles más empinadas, como decimos nosotros aquí, la de la calle Concesión, donde supera los 50 grados del nivel y el ángulo, y que es un recorte, como le digo, maravilloso. Aparte de que se pueden ver de las pocas reliquias que nos quedan de esa cerrajería montoreña concretamente, que algunos llaman de las ventanas cilíndricas, aunque en realidad son semicilindros. Pues todavía quedan algunos ejemplares en este itinerario que hace el Cristo de la Cena. También podemos destacar los monumentos ante los que pasa, por ejemplo en la Coracha, el torreón árabe del mismo nombre, la casa palacio del conde de Robledo en San Miguel,
El paso por la calle Santos y Sasa, uno de nuestros 3 presidentes, cosa curiosa del Tribunal Supremo, que de ahí toma su nombre, aunque también tiene Córdoba un nombre dedicado a este montón de industria, la Ronda de Sasa en la Ribera. Y concretamente la calle Álvar Pérez, solamente el nombrarnos está hablando de la Edad Media. Fue uno de los conquistadores de Montoro en 1238, que vino con las huestes de Fernando III y Mingo Lara concretamente también. También es interesante el paso de la cofradía ante el Hospital de Jesús Nazareno en la calle Salazar, que como saben todos los montoneros, es una fundación de los cardenal Salazar, del que toma su nombre, de 1699. Y por último, como gran final de la bajada de la calle Salazar es realmente impresionante, donde el ayuntamiento colabora oscureciendo totalmente el recinto de la plaza, y solamente la luz de los faroles que acompañan al Cristo en una bajada impresionante. Aquí este foco del que hemos estado hablando antes podría ser mucho más tenue y que solamente iluminar un poquito la cara. Esa es nuestra, vamos a dar una pequeña idea. Esa es nuestra idea, aunque ya digo que lo distorsionan los focos que por algunos con sus cámaras de recogida de cintas para vídeo o para televisión nos hacen. Pero quiero recordar también que el colofón final de la procesión es un marco interesante, que es de la Plaza de España. Allí muchos desconocerán que existen 2 escudos heráldicos labrados en piedra típicamente montoreña, la piedra molinasa, que son uno de 1603, que corresponde al obispo cordobés Pablo de Laguna, cuyo reinado se construye la sacristía interior, porque hay 2, la más cercana, la que está debajo de la torre, y la interior. Pues la ventana de la sacristía interior que da la plaza es precisamente un escudo que parece labrado antes de ayer y tiene 3 siglos y pico, del obispo cordobés Pablo de Laguna, así como el que hay en la ventana de la torre, que es de Leopoldo de Austria, que fue con quien se inicia la construcción de esta parroquia. Luego, si seguimos dándole una vuelta en derredor de la plaza, nos encontraremos con la Casa Ducal de Alba y de Montoro, con su impresionante artesanado, tanto en el salón de sesiones como en la antigua capilla, hoy alcaldía, y una placa que desde 1800 y pico está allí con el nombre, ha pasado todos los vaivenes políticos del siglo XIX y siglo XX, y sigue llamándose en el original placa de la Constitución Española. Está el balcón de riego, donde este liberal se asomó a su paso por Montoro, y a continuación, y frente concretamente de este Casa Palacio Ducal, está la llamada Casa del Peso de la Harina, porque como saben ustedes, la Plaza de Montoro fue plaza, sogo, mercado, plaza de todo, etcétera, etcétera. Pues bien, allí estaba el Peso de la Harina, que es exactamente delante de lo que fue después Posada de San Rafael, y hoy está junto a ella en la oficina de extensión agraria. Hemos estado hablando con don Manuel Aguilar Benítez sobre la cofradía del Santísimo Cristo de las Penas. Seguidamente, pues vamos a escuchar la primera marcha interpretada por la agrupación musical Cristo de la Lanzada, dirigida por don Francisco Arroyo, titulada Salve Regina. Continuamos hablando de Semana Santa en esta ocasión con don Antonio Varo Pineda, articulista y colaborador del diario Córdoba. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esta idea de conseguir una página durante la Cuaresma? Bueno, conseguir no fue una idea personal, una especie de plaza que había que conquistar. ¿Te lo ofrecieron o fue idea tuya? Fue algo intermedio porque a raíz, estoy hablando ya del año 87, a principios, a raíz de la llegada del nuevo director al diario Córdoba, según me comentaba el que ahora es redactor jefe, Antonio Galán, que lo conocía yo desde que estudiábamos el bachillerato juntos y eso, pues este hombre quería remover un poquito el periódico, cosa que creo que ha conseguido, y lo llamé yo para un acto de mi cofradía en concreto. Digo, hombre, que cumplimos 50 años, que va a tener esto un cierto placer, mandar un redactor y cubrir esto. Y entonces me lo mandó y lo cubrió. Y dice, oye, cuando ya se hizo, dice, oye, que el director dice que quiere darle a esto en Cuaresma un poquito de eso. ¿Tú conocerías a alguien que pudiera hacerlo?
Digo, hombre, yo por mi profesión, que soy profesor de literatura, pues sentarme delante de una máquina de escribir no es una cosa que me asuste especialmente. Y entonces me lo propusieron y el primer año medio de prueba y eso salió, vieron que tuvo éxito entre los cofrades, empezaron a llegar muchas aportaciones y colaboraciones de Córdoba y de la provincia, y a partir de ahí pues empezamos, y mi sorpresa fue mayúscula cuando al terminar la Semana Santa digo, muy bien, pues nada, encantado y hasta el año que viene. Me dijeron, de eso nada, ahora tienes que estar todas las semanas con una paginita en el dominical. Digo, bueno, vamos a intentar a ver cómo sale. Y eso fue toda la historia. Tú eres un gran defensor de la Semana Santa cordobesa, de todo lo que es su originalidad. ¿Qué te parece la exposición que inauguramos el jueves? Pues la exposición, me vaya a hacer decirlo antes por aquí que por escrito, pero en fin, esto llega básicamente a una comarca más restringida y lo del periódico servirá, digamos, de tirón de orejas a los cofrades, lo que quiero hacer, a los cofrades de Córdoba Ciudad, porque los de Córdoba Ciudad, francamente, vivimos en la ignorancia más supina de lo que es la Semana Santa de nuestros pueblos, y hay mentiras maravillas. El año pasado el libro que publicó la Caja Provincial de Ahorros ya nos dio un repaso de las cosas que se pueden hacer y ver. Yo digo siempre que lo malo de la Semana Santa es que es a la vez en todos sitios. Entonces uno que sea cofrade de Córdoba, de una hermandad, del miércoles santo, pues no puede ver el miércoles santo de otro sitio, pero sí puede escaparse el jueves por la mañana, por ejemplo, a Fernández Núñez, que hay una procesión, y no hay ninguna procesión en Córdoba el jueves por la mañana, o el sábado santo en Córdoba tampoco hay procesiones, y se puede ir por ahí. Entonces, esta exposición, que está muy bien montada, yo lo que veo es que tiene que hacernos mirar hacia nuestro entorno más próximo, hacia nuestra provincia, como un marco donde pueden darnos lecciones de cofradía muchos pueblos. Decir en este punto, según nos comentaba don Manuel Aguilar Benítez, al micrófono cerrado, pues habíamos dicho que Adamuz pues, va a contar con un nazareno propio de un joven escultor, Antonio Bernat, pero el detalle es que este hombre, Antonio Bernat, pues vino a Montoro y visitó la casa de don Manuel para ver fotografías de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque por encargo de una mujer, este Cristo de Adamuz ha sido hecho por encargo de una mujer que lo va a donar, pues quería que fuese lo más parecido a nuestro Nazareno. Exactamente, yo me encontraba en la plaza hace unos cuantos meses y entonces un señor forastero se me acercó a preguntarme que dónde podría comprar una fotografía del Jesús Nazareno de Montoro. Claro, yo le pregunté al mismo vez que si es que era piadoso, que era devoto de esa imagen, de esa vocación, y entonces me dijo que no, que es que era el escultor y una señora que pensaba donar una imagen de Jesús Nazareno al pueblo de Adamuz quería que fuera lo más parecido posible al Nazareno que se veneraba en Montoro. Entonces, claro, yo le indiqué dónde se encontraba esta imagen que él visitó y después quiso llevarse algún testimonio gráfico de la misma, no para copiarla vilmente, sino concretamente no se parece, la no se inspiración, parece. pero precisamente me lo corrobora mi gran amigo Antonio Varo, que nos conocemos hace algunos años por su paso tanto en el Instituto de Formación Profesional de Peñarroya como el de Montoro, porque decían los montoreños que don Antonio Varo fue profesor de FP en nuestro Instituto de Montoro, precisamente fue la primera plaza después de aprobar sus oposiciones. Estuvo desgraciadamente muy poco tiempo, pero sí, y es un gran admirador de las bellezas naturales de Montoro. Y entonces me lo confirmaba que precisamente él, el Antonio Bernal, el propio escultor, se lo había comentado a él, independiente de si tener la menor relación con nosotros, que efectivamente este había sido el encargo y con esa condición. Sí, yo estuve hace poco más de una semana en la casa de este hombre, de Antonio Bernal, donde estaba dándole los últimos toques a una imagen que ha presentado una virgen que va para don Benito, para Badajoz, y también vi el nazareno pero desmontado todavía, las piernas, los brazos y la cabeza por un lado, porque el armazón interno se lo estaba haciendo el carpintero. Y esto va para Adamuz y va con esta idea de basarme en el de Montoro. Continuamos con don Antonio Álvaro Pineda. Antonio, ¿qué fue para Córdoba la talegona? Uy, la talegona era un personaje absolutamente imprescindible en la Semana Santa de Córdoba, no solo por su condición de cantador. Seguido esta grabación y comenzamos la entrevista con don Manuel Aguilar Benítez. Manolo, buenos días. Podemos empezar hablando pues de la historia de la cofradía, que tú como fundador la conoces mejor que nadie. ¿Cómo fue esa idea? La cofradía es una relativamente reciente creación. Se funda en 1972, aunque profesionamos la más antigua talla de Jesús crucificado de Montoro, que es la que se veneraba desde la más remota antigüedad en el extinto convento de Carmelitas Descalzos del Carmen, hoy parroquia centenaria en la Plaza del Charco. La imagen
se veneraba durante muchísimos siglos bajo la advocación del Cristo de la Misericordia. Pero como esta hacía su desfile profesional en la tarde del Viernes Santo y salía desde la iglesia de San Sebastián, al pensar en una cofradía que hiciera su desfile profesional por las recónditas calles medievales del casco histórico antiguo de la ciudad, barrio de Santa María, calle de Marín, plaza de San Miguel, etcétera, etcétera, y cuyas calles no tienen más anchura de 1,5 metros, pude pensar en una imagen lo más pequeña posible, pero digna para profesionarse. Entonces pensamos en esta mismísima imagen que, para no repetir la advocación en 2 días después, valga quizás la irreverencia de cambiarle el nombre y empezar a venerarla con el de Cristo de las Penas. Esta imagen, como digo, es del siglo XVII y su característica es que era un gran arraigo popular en Montoro. Se cuentan múltiples milagros. Yo tengo noticias de que le habló a algunos frailes. Exactamente, en el convento del Carmen. Y no solamente era una advocación local, sino de toda la comarca venían fieles a ponerse a los pies de este Cristo milagroso. La cofradía se creó con el fin de procesionar a una imagen de Cristo por esos barrios que, si en un principio fueron el centro del pueblo, habían quedado un poco extramuros del mismo y desconocían, digamos, el paso de procesiones de Semana Santa. Especialmente están todos al norte de lo que se llaman carrera oficial o de calle y barrio de la Colacha. Entonces esta imagen se procesionó y desde un principio quisimos darle un cariz distinto al que las procesiones de los demás días de Semana Santa tenían. Entonces pensamos en que fueran nazarenos acompañándonos, pero volviendo a la antigua usanza que estuvo durante siglo y pico desaparecida, de que fuera capirote. El origen de por qué, se nos ha preguntado algunas veces, por qué casi una monotonía en la repetición del color negro, las túnicas, aparte de que el que creemos que es el que más le va al crucificado, es porque la cofradía se creó en 3 días, es decir, desde un domingo de Ramos al miércoles antes, en que hizo por primera vez... Con el apoyo del párroco de San Bartolomé, con Francisco Calero, hoy párroco de Villanueva de Córdoba, que con un gran entusiasmo nos acompañó por iglesias, conventos e incluso casas particulares para ver si dábamos con la imagen que nosotros necesitábamos, y en 3 días hubo que, porque queríamos haber desfilado, hacer el desfile aquel mismo año 1962, entonces valiéndonos un poco de nuestras buenas relaciones con la cofradía del Cristo de la Misericordia, de la que casi todos los pertenecíamos, pues con la misma túnica negra lo que hicimos fue cambiarle el capirote negro por el capirote rojo cardenal, que desde entonces venimos, y símbolo de pita blanco. Y también se presentó lo de cómo iban a ir los nazarenos, así con la clásica vela o cirio, y entonces pensamos que quizás fuera interesante, y ha tenido una gran acogida por parte de todos los hermanos y de la gente que contempla estos desfiles, el de que fueran los nazarenos con farol alzado, es decir, un farol que cada uno se procuró de donde fuera. Tenemos algunos que tienen más de 3 siglos, y desde entonces se ha calificado, incluso se le viene conociendo como a esta procesión como un museo itinerante del farol, porque es que no hay 2 iguales. Últimamente se han deteriorado bastante algunos, y entonces sí ha habido que repetir, y entonces al hacerlo sí se ha procurado que todos fueran iguales. De todas formas, pasan de más de un centenar las variedades de faroles que porta esta cofradía. Podríamos tener un recuerdo para don Bienvenido Espinar, autor de la marcha que hemos escuchado. ¿Podríamos contarnos quién era este hombre y cómo fue la idea de dedicarle una marcha a este Cristo? Pues el primer año que hizo su desfile profesional nos acompañó vestido de nazareno. Este señor era y es digo porque gracias a Dios vive y se encuentra en Murcia. Fue uno de los últimos jueces del distrito de Montoro, un gran aficionado a la música, hizo una magnífica composición del Cristo de la Cruz, al que él mismo le puso letra. Y la versión que hemos oído hace unos minutos, precisamente está porque él la hizo para piano y para cantado,
pero no la instrumentó, y entonces la instrumentación de esta marcha la hizo don Luis del Mar Encina, hoy director de la Orquesta Ciudad de Córdoba. Al principio la idea era que se fuera cantando, los nazarenos fueran cantándolo por las calles, pero claro, al no ser un grupo muy homogéneo de edades, ni de ensayos, ni nada, se creyó más oportuno que solamente fuera la banda y la interpretara solamente en 2 sitios, de modo que carece de música. El único acompañamiento que lleva la banda es un timbal seco que va golpeando a lo largo de las 2 horas que dura la procesión, porque esta procesión será el miércoles santo de la iglesia o parroquia de San Bartolomé, donde se recoge a las 12 de la noche. 2 horas es un largo itinerario por el barrio, uno de los barrios más antiguos de Montoro, que es el de Santa María, Coracha, San Miguel. Comenzó saliendo de Santa María de la Mota. Sí, el primer año porque pensamos que saliera de donde se tienen noticias de que se creó, y fue la primera parroquia montoreña, Santa María de la Mota. Pero ante las dificultades de que estaba en ruina, todavía no se había hecho la correspondiente restauración, pues salió ese año, no del interior de la iglesia, sino del patio que tiene, el atrio que tiene anteriormente, pero incluso a pesar de ser de reducidísimas dimensiones, la cruz en la que va enclavado Jesús, pues tenía grandes dificultades de salir por la puerta, y entonces ya pensamos que sería mejor que San Bartolomé, y desde entonces así se viene haciendo. El acompañamiento que digo musical que lleva es un ronco de timbal, que interrumpidamente durante las 2 horas va sonando, y la banda de música que la espera e interpreta su himno al pasar precisamente ante lo que fue idea de salida procesional en la parroquia, en la plaza de Santa María de la Mota, y luego a la entrada. Son los 2 únicos momentos en que la banda acompaña, o por lo menos hace sonar sus instrumentos al paso de la cofradía. Cosa curiosa desde hace unos años, y quizás inspirados en una fotografía que nuestro contertulio de hoy, don Antonio Guaro Pineda, publicó en el Diario de Córdoba, creemos que fue de finales del siglo XVI, en que se vio una larga fila de penitentes, sacerdotes, seglares, y abriendo precisamente el desfile procesional 2 trompetas heráldicas. Desde entonces precisamente se interpreta delante del Cristo una marcha romana, le llamamos nosotros los penitentes montoreños, que compuso don Luis del Mar precisamente en las tonalidades propias de las trompetas heráldicas. ¿Podría hablarnos de la insignia que abre la procesión? Sí, que no es estandarte, no es... Exactamente. Algo muy peculiar. Las procesiones de Semana Santa de Montoro nunca, hasta hace 25 años, se abrían con cruz de guía. Iba o bien la cruz parroquial o bien el pendón. De modo que hay una gran diferencia, como ustedes saben, entre un estandarte y un pendón. Pues bien, nosotros hemos rescatado esta tradición, incluso el armazón de este estandarte, de este pendón, es el original que se procesionaba antes de la guerra en Montoro. Y entonces es la única cofradía que lo mantiene, es un pendón negro, con la cruz arriba, que antes iba cubierta, velada, pero que desde la nueva liturgia pues va al descubierto, y sabemos que es interesante conservarlo. Hay frases montoreñas, por ejemplo, recuerdo de niño y dice, ya está el pendón en el portichuelo. Pues nosotros procesionamos ese antiguo pendón montoreño. El nuevo paso que se compró hace ya varios años, ¿quién fue el autor de este trono? Bueno, ha pasado por 2 procesos distintos. En principio lo procesionamos en unas antiguas andas o parihuelas, porque en realidad esa era aquí nunca se han llevado tronos. Eso fue una costumbre posterior, no sé si copiada y sobre todo en ruedas. Entonces aquí siempre se llevaba a hombros. Y existía una antigua anda en la parroquia de San Bartolomé que últimamente procesionaba a la Virgen de Lourdes, creo recordar, y entonces nosotros la rescatamos y con esa anda y 4 faroles de esquina procesionamos los primeros años a nuestra imagen titular. Pero con posterioridad vimos que podíamos enriquecer un poco el paso en que fuera nuestro Señor, y encomendamos a un maestro carpintero montoreño la confesión de un nuevo, no anda, porque todavía sigue siendo una por la estrecha de la calle porque pasa esa anda, pero nos pusimos en contacto
y precisamente el bujalanceño muerto hace poco, Martínez Cerrillo, tuvo la atención de una armazones, unos adornos que tenía de una cofradía de su niñez, él fundó, traspasándola. Entonces mantenemos estas reliquias también de Martínez Cerrillo en nuestra cofradía, a este paso que es mucho más pequeño, pero tiene una labrada en valor, una talla maravillosa que procesionamos con nuestro. Continuamos hablando con don Manuel Aguilar Benítez, presidente fundador de la Hermandad del Santísimo Cristo de las Penas. Don Manuel, ¿es absolutamente necesario el foco que lleva este Cristo? Bueno, esto ha originado cierta polémica en torno a la iluminación. Las calles por las que pasa están deficientemente iluminadas como corresponde a la noche adrede, precisamente. Eso era antiguamente, ahora están con una iluminación bastante buena. Sí, algunas de ellas, efectivamente, quizás desentonando, porque precisamente nosotros buscamos precisamente esa semioscuridad que era propia de los inicios de la Semana Santa, en el sentido de que no hubiera una resplandeciente luz ni nada de esto. Pero claro, entonces resultaba que la imagen resultaba un tanto apagada. Entonces se pensó en iluminar únicamente el rostro. Pero claro, es que esto es difícil cuando se dispone solamente de 1 metro, 2 metros cuadrados de superficie de trono. Entonces la iluminación le va relativamente cercana al Cristo. Y efectivamente, aunque tenemos en estudio la forma de iluminar solamente la cara, pero muy tenuemente, no siempre se consigue. Es que el foco que lleva es exageradamente grande. Sí, algunos años sí, porque a la dificultad de no tener material propio, sino concretamente de tener que valernos de algunos préstamos que algunos hermanos nos hacen, pues hay ocasiones en que la batería, por ejemplo, es más fuerte que lo que debiera, luego si es muy débil tampoco dura todo el trayecto, en fin, que hay una serie de problemas, pero en fin, no creo que esto sea una gran fruta, porque en la mayoría de los sitios lo que se hace precisamente es apagarla. Y entonces eso es solamente la luz de los faroles de la ilumine. Pero entonces resulta otra cosa peor, que ahora con la moda de los vídeos y de la cámara y tal, pues resulta que en los sitios clave pues todo se viene abajo, porque resulta que hay más iluminación que en pleno día. Pues Manolo, ¿podía hablarnos un poco del recorrido? Sí, sobre los lugares que pasa. Pocos montoneños, desde luego, desconocerán el recorrido de esta cofradía, pero si hay alguien que lo desconozca, o si esta emisora llega a pueblos algo más lejanos, les recomendamos su asistencia al desfile profesional, pero no en los sitios acostumbrados de la plaza y de otros recorridos más conocidos, sino concretamente que se pierdan por esas callejuelas donde van a conocer un monumento, un Montoro inédito muchas veces para ellos, que esos conjuntos histórico-artísticos populares que constituyen desde los pollatos por los que pasa, esos juegos de volúmenes de la calle Marín, de la calle Graja, de la calle Cantones, donde hay un pollato curvo que desde luego es una maravilla la presencia de el Cristo ante él, porque da la casualidad que es una de las calles más empinadas, como decimos nosotros aquí, la calle Concesión, donde supera los 50 grados del nivel y el ángulo, y que es un recorte, como le digo, maravilloso. Aparte de que se pueden ver de las pocas reliquias que nos quedan de esa cerrajería montoreña, concretamente, que algunos llaman de las ventanas cilíndricas, aunque en realidad son semicilindros. Pues todavía quedan algunos ejemplares en este itinerario que hace el Cristo de las Penas. También podemos destacar los monumentos ante los que pasa, por ejemplo en la Coracha, el torreón árabe del mismo nombre, la casa palacio del conde de Robledo en San Miguel, el paso por la calle Santo Arisasa, uno de nuestros 3 presidentes, cosa curiosa del Tribunal Supremo, que de ahí toma su nombre, aunque también tiene Córdoba un nombre dedicado a este Montoro Ilustre, la Ronda de Isasa en la Ribera. Y concretamente la calle Álvar Pérez, solamente el nombrarnos está hablando de la Edad Media. Fue uno de los conquistadores de Montoro en 1238, que vino con las huestes de Fernando III y Mingo Lara concretamente también. También es interesante el paso de la cofradía ante el Hospital de Jesús Nazareno en la calle Salazar, que como saben todos los montoneros es una fundación del cardenal Salazar, del que toma su nombre,
de 1699. Y por último, como gran final de la bajada de la calle Salazar es verdaderamente impresionante, donde el ayuntamiento colabora oscureciendo totalmente el recinto de la plaza, y solamente la luz de los faroles que acompañan al Cristo en una bajada impresionante. Aquí este foco del que hemos estado hablando antes podría ser mucho más tenue y que solamente iluminar un poquito la cara. Esa es nuestra, vamos a dar una pequeña idea. Esa es nuestra idea, aunque ya digo que lo distorsionan los focos que por algunos con sus cámaras de recogida de cinta para vídeo o para televisión nos hacen. Pero quiero recordar también que el colofón final de la procesión es un marco interesante que es de la Plaza de España. Allí muchos desconocerán que existen dos escudos heráldicos labrados en piedra típicamente montoreña, la piedra molinasa, que son uno de 1603, que corresponde al obispo cordobés Pablo de Laguna, cuyo reinado se construye la sacristía interior, porque hay dos, la más cercana, la que está debajo de la torre, y la interior, pues la ventana de la sacristía interior que da la plaza es precisamente un escudo que parece labrado antes de ayer y tiene 3 siglos y pico, del obispo cordobés Pablo de Laguna, así como el que hay en la ventana de la torre, que es de Leopoldo de Austria, que fue con quien se inicia la construcción de esta parroquia. Luego, si seguimos dándole una vuelta en derredor de la plaza, nos encontraremos con la Casa Ducal de Alba y de Montoro, con su impresionante artesanado, tanto en el salón de sesiones como en la antigua capilla, hoy alcaldía, y una placa que desde 1800 y pico está allí con el nombre, ha pasado todos los vaivenes políticos del siglo XIX y siglo XX, y sigue llamándose en el original placa de la Constitución Española. Está el balcón de riego, donde este liberal se asomó a su paso por Montoro, y a continuación, y frente concretamente de este Casa Palacio Ducal, está la llamada Casa del Peso de la Harina, porque como saben ustedes, la Plaza de Montoro fue plaza, sogo, mercado, plaza de todo, etcétera, etcétera. Pues bien, allí estaba el Peso de la Harina, que es exactamente delante de lo que fue después Posada de San Rafael, y hoy está junto a ella en la oficina de extensión agraria. Hemos estado hablando con don Manuel Aguilar Benítez sobre la cofradía del Santísimo Cristo de las Penas. Seguidamente, pues vamos a escuchar la primera marcha interpretada por la agrupación musical Cristo de la Lanzada, dirigida por don Francisco Arroyo, titulada Salve Regina. Continuamos hablando de Semana Santa en esta ocasión con don Antonio Varo Pineda, articulista y colaborador del diario Córdoba. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue esta idea de conseguir una página durante la Cuaresma? Bueno, conseguir no fue una idea personal, una especie de plaza que había que conquistar. ¿Te lo ofrecieron o fue idea tuya? Fue algo intermedio porque a raíz, estoy hablando ya del año 87, a principios, a raíz de la llegada del nuevo director al diario Córdoba, según me comentaba el que ahora es redactor jefe, Antonio Galán, que lo conocía yo desde que estudiábamos el bachillerato juntos y eso, pues este hombre quería remover un poquito el periódico, cosa que creo que ha conseguido, y lo llamé yo para un acto de mi cofradía en concreto. Digo, hombre, que cumplimos 50 años, que va a tener esto un cierto... mandar un redactor y cubrir esto. Y entonces me lo mandó y lo cubrió. Y dice, oye, cuando ya se hizo... dice, oye, que el director dice que quiere darle a esto en Cuaresma un poquito de eso. ¿Tú conocerías a alguien que pudiera hacerlo? Y hombre, yo por mi profesión, que soy profesor de literatura, pues sentarme delante de una máquina de escribir no es una cosa que me asuste especialmente. Entonces me lo pusieron y el primer año medio de prueba y eso salió, vieron que tuvo éxito entre los cofrades, empezaron a llegar muchas aportaciones y colaboraciones de Córdoba y de la provincia, y a partir de ahí pues empezamos, y mi sorpresa fue mayúscula cuando al terminar la Semana Santa digo, muy bien, pues nada, encantado y hasta el año que viene. Me dijeron, de eso nada, ahora tienes que estar todas las semanas con una paginita en el dominical. Digo, bueno, vamos a intentar a ver cómo sale. Y eso fue toda la historia. Tú eres un gran defensor de la Semana Santa cordobesa, de todo lo que es su originalidad. ¿Qué te parece la exposición que inauguramos el jueves? Pues la exposición, me vaya a hacer decirlo antes por aquí que por escrito, pero en fin,
Esto llega básicamente a una comarca más restringida y lo del periódico servirá, digamos, de tirón de orejas a los cofrades, lo que quiero hacer, a los cofrades de Córdoba ciudad, porque los de Córdoba ciudad, francamente, vivimos en la ignorancia más supina de lo que es la Semana Santa de nuestros pueblos, y hay auténticas maravillas. El año pasado el libro que publicó la Caja Provincial de Ahorros ya nos dio un repaso de las cosas que se pueden hacer y ver. Yo digo siempre que lo malo de la Semana Santa es que es a la vez en todos sitios. Entonces uno que sea cofrade de Córdoba, de una hermandad, del miércoles santo, pues no puede ver el miércoles santo de otro sitio, pero sí puede escaparse el jueves por la mañana, por ejemplo, a Fernández Núñez, que hay una procesión, y no hay ninguna procesión en Córdoba el jueves por la mañana, o el sábado santo en Córdoba tampoco hay procesiones, y se puede ir por ahí. Entonces, esta exposición, que está muy bien montada, yo lo que veo es que tiene que hacernos mirar hacia nuestro entorno más próximo, hacia nuestra provincia, como un marco donde pueden darnos lecciones de cofradía muchos pueblos. Decir en este punto, según nos comentaba don Manuel Aguilar Benítez, al micrófono cerrado, pues habíamos dicho que Adamuz pues, va a contar con un nazareno propio de un joven escultor, Antonio Bernat, pero el detalle es que este hombre, Antonio Bernat, pues vino a Montoro y visitó la casa de don Manuel para ver fotografías de nuestro Padre Jesús Nazareno, porque por encargo de una mujer, este Cristo de Adamuz ha sido hecho por encargo de una mujer que lo va a donar, pues quería que fuese lo más parecido a nuestro Nazareno. Exactamente, yo me encontraba en la plaza hace unos cuantos meses y entonces un señor forastero se me acercó a preguntarme que dónde podría comprar una fotografía del Jesús Nazareno de Montoro. Claro, yo le pregunté al mismo vez que si es que era piadoso, que era devoto de esa imagen, de esa vocación, y entonces me dijo que no, que es que era el escultor y una señora que pensaba donar una imagen de Jesús Nazareno al pueblo de Adamuz quería que fuera lo más parecido posible al Nazareno que se veneraba en Montoro. Entonces, claro, yo le indiqué dónde se encontraba esta imagen que él visitó y después quiso llevarse algún testimonio gráfico de la misma, no para copiarla vilmente, sino completamente no se parece, la no se inspiración, parece. pero precisamente me lo corrobora mi gran amigo Antonio Varo, que nos conocemos hace algunos años por su paso tanto en el Instituto de Formación Profesional de Peñarroya como el de Montoro, porque decían los montoreños que don Antonio Varo fue profesor de FP en nuestro Instituto de Montoro, precisamente fue la primera plaza después de aprobar sus oposiciones. Estuvo desgraciadamente muy poco tiempo, pero sí, y es un gran admirador de las bellezas naturales de Montoro. Y entonces me lo confirmaba que precisamente él, el Antonio Bernal, el propio escultor, se lo había comentado a él, independiente de tener la menor relación con nosotros, que efectivamente este había sido el encargo y con esa condición. Sí, yo estuve hace poco más de una semana en la casa de este hombre, de Antonio Bernal, donde estaba dándole los últimos toques a una imagen que ha presentado una virgen que va para don Benito, para abajo, y también vi el nazareno pero desmontado todavía, las piernas, los brazos y la cabeza por un lado, porque el armazón interno se lo estaba haciendo el carpintero, y esto va para Adamuz y va con esta idea de basarme en el de Montoro. Continuamos con don Antonio Álvaro Pineda. Antonio, ¿qué fue para Córdoba la talegona? Uy, la talegona era un personaje absolutamente imprescindible en la Semana Santa de Córdoba, no solo por su condición de cantante,